Bienvenidos al aula de la antigüedad. Cuando Troya ardió y los muros cayeron, solo un héroe caminó entre las llamas, cargando a su padre, guiando a su hijo y sosteniendo el peso de un futuro que aún no existía. Ese hombre fue Eneas. Su leyenda, inmortalizada en la majestuosa pluma de Virgilio, no es solo el relato de un superviviente, sino el poema fundacional de una civilización destinada a gobernar el mundo. Eneas fue un príncipe troyano, vástago del mortal Anquises y de la mismísima diosa Afrodita, la Venus romana. Aunque las profecías y los linajes apuntaban a otros como los grandes protagonistas de su era, el destino le había reservado una misión de una magnitud insondable: rescatar la esencia espiritual y física de Troya de entre sus cenizas y transportarla a través de mares hostiles para sembrar la semilla de una nueva patria para su pueblo errante. Su Odisea es la materia prima de la Eneida, una de las epopeyas más trascendentales y complejas de la antigüedad, un monumento literario que conecta el mundo mítico de los héroes homéricos con el amanecer histórico de Roma. En los años agónicos de la guerra de Troya, Eneas se erigió como uno de los baluartes más firmes de la resistencia troyana, combatiendo con un valor que solo era superado por el del gran Héctor. Pero cuando la astucia de Odiseo infiltró el caballo de madera en la ciudadela y las llamas comenzaron a devorar 10 años de historia y sacrificio, el héroe se enfrentó a una encrucijada que definiría no solo su vida, sino el curso de la civilización occidental. Podía morir con honor entre las ruinas de su patria, una elección noble pero estéril, o podía aceptar una carga mucho más pesada, la de convertirse en el pastor de los supervivientes, en el líder de un pueblo sin tierra. De esa decisión dolorosa y trascendental nació su verdadero camino, un viaje sagrado, un éxodo marcado por el dolor, la pérdida y la inquebrantable obediencia a un mandato divino que apenas comprendía. La noche en que Troya se consumió en un infierno de fuego y sangre, se forjó una de las imágenes más poderosas y simbólicas de la piedad filial y el liderazgo. Mientras otros sucumbían al caos y la desesperación, Eneas emergió de entre las ruinas, no con una espada sedienta de venganza, sino con los pilares de su linaje a cuestas. Sobre sus hombros cargaba a su anciano padre, Anquises, depositario de la sabiduría y las tradiciones del pasado. De la mano guiaba a su pequeño hijo, Ascanio, la promesa de un futuro incierto. A su lado, los penates, los dioses protectores del hogar troyano, eran rescatados del fuego para custodiar el nuevo destino. Acompañado por un puñado de valientes que aún depositaban su fe en él, Eneas abandonó para siempre las costas de Asia Menor, zarpando hacia lo desconocido. Su periplo por el Mediterráneo fue una sucesión de pruebas diseñadas por los dioses. Navegó por mares ignotos, enfrentando la furia de Poseidón y la implacable persecución de la diosa Juno, quien odiaba el linaje troyano. El destino lo condujo a las costas de Cartago, la floreciente ciudad gobernada por la reina Dido. Allí, en aquel reino africano, Eneas encontró refugio y un amor profundo y apasionado. Dido, viuda y fundadora de su propia nación, vio en él a un igual, un alma gemela con quien compartir el peso del poder. Pero este idilio, tan humano y conmovedor, estaba condenado por un deber superior. Mercurio, el mensajero de los dioses, descendió de los cielos para recordarle su misión irrevocable. Su destino no estaba en Cartago, sino en las lejanas y brumosas tierras de Italia. Con el corazón desgarrado, Eneas obedeció. Su partida sumió a Dido en una desesperación tan profunda que la llevó a quitarse la vida, lanzando una maldición eterna entre su pueblo y el linaje de Eneas, un eco mitológico de las futuras guerras púnicas entre Roma y Cartago. El viaje continuó,
cada vez más sombrío y sagrado. Siguiendo el consejo de la Sibila de Cumas, Eneas emprendió el descenso al inframundo, el reino de Hades. En aquel mundo de sombras, se reencontró con el espíritu de su padre Anquises, quien le reveló una visión profética que cambiaría su perspectiva para siempre. Contempló una procesión de almas gloriosas, las figuras de los futuros héroes, cónsules y emperadores que nacerían de su estirpe y que conformarían la grandeza de Roma. Vio a Rómulo, a César Augusto, a toda una civilización esperando nacer de su sacrificio. Esta revelación cósmica le otorgó la fuerza necesaria para continuar, ya no como un exiliado que busca un hogar, sino como el portador consciente de un destino universal. Finalmente, las naves troyanas tocaron la anhelada costa de Italia, en la región del Lacio, pero la tierra prometida no los recibió con los brazos abiertos. Para establecerse, Eneas tuvo que forjar alianzas, como la pactada con el rey latino, pero también enfrentar la hostilidad de poderosos enemigos locales, celosos de los recién llegados. El más formidable de ellos fue Turno, rey de los Rútulos y pretendiente de Lavinia, la hija de Latino, a quien el oráculo había destinado para Eneas. La segunda mitad de la Eneida se convierte en una nueva Ilíada, una crónica de guerras sangrientas por el control del territorio. Con cada batalla, con cada pérdida y cada sacrificio, Eneas se despojaba de su pasado troyano, transformándose lentamente de un héroe homérico, movido por el honor personal, a un prototipo del líder romano, un hombre que subordina sus deseos a la pietas, esa mezcla de devoción a los dioses, lealtad a la patria y responsabilidad para con su familia y su pueblo. Eneas no actúa por gloria, sino por un deber trascendente, abriendo un futuro que él mismo no llegará a ver, pero cuyo impacto resonará por milenios. El momento decisivo, el clímax de toda su odisea, llegó en el campo de batalla, en un duelo singular contra Turno. Este enfrentamiento no era simplemente la lucha entre dos guerreros por la mano de una princesa, era la colisión de dos mundos, el choque entre el pasado itálico y el futuro troyano-romano. En un combate de una ferocidad épica, Eneas, asistido por su madre divina, logró herir mortalmente a su adversario. Cuando Turno, vencido y humillado, suplicó por su vida, Eneas vaciló, tentado por la clemencia. Pero al ver en el hombro de su enemigo el cinturón de Palante, un joven aliado a quien Turno había matado cruelmente, la furia sagrada se apoderó de él. En nombre del deber y la justicia, hundió su espada en el pecho de Turno, sellando su victoria. Este acto final no representó un triunfo personal, sino el cumplimiento inexorable de una profecía. Con la muerte de Turno, se eliminó el último obstáculo para la fusión de los pueblos y el nacimiento del linaje que siglos después, a través de Rómulo y Remo, daría origen a la ciudad de Roma, iniciando así una nueva y gloriosa era para la humanidad. Eneas nos enseña que el heroísmo no siempre nace en el estruendo de la batalla, sino en la silenciosa y tenaz capacidad de cargar con el deber, de sostener a los demás sobre los propios hombros y de avanzar con paso firme incluso cuando todo parece perdido y el corazón está roto por el duelo. Su viaje desde las ruinas humeantes de Troya hasta las colinas de Italia es más que una aventura mítica, es una profunda alegoría sobre la resiliencia del espíritu humano, la fuerza inmutable del destino y el poder transformador de la perseverancia. Eneas es el puente entre dos épocas, el héroe que sacrifica su felicidad personal en el altar de un bien mayor, encarnando el ideal del líder que construye para la eternidad. Suscríbete a El Aula de la Antigüedad para seguir explorando las vidas de héroes, dioses y reinas que dieron forma a nuestra historia. Cada mito revela una verdad sobre el mundo y sobre nosotros mismos.